noches, señoras y señores, bienvenidos. Tiempos modernos. Para África, los años 60 fueron los de la descolonización, una especie de primavera que, sin embargo, desembocó en un terrible invierno en el que se congelaron las esperanzas del continente negro. África se llenó de tiranos enloquecidos y uno de los principales fue Idi Amin Dada, quien gobernó Uganda entre 1971 y 1979. Su gobierno culminó la locura de toda una época oscura del África negra. De Idi Amin se ignora su lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, incluso el año que nació, aunque se calcula que fue en torno a 1925. Enrolado en el ejército británico, ascendió desde suboficial a teniente por los servicios prestados en las luchas contra los movimientos de autodeterminación africanos. Combatió a los rebeldes somalíes que pretendían su secesión de Kenia y también al movimiento Mau Mau, dirigido por los Kikuyu contra el dominio británico en ese mismo país. Se mantuvo en las Fuerzas Armadas de Uganda cuando se produjo la independencia de este país en 1962, ascendiendo con gran rapidez y fue nombrado mayor, un grado equivalente a comandante, y apenas 3 años después, en 1965, comandante del ejército. Idi Amin había compartido el poder en una situación subordinada con Milton Obote, el dirigente ugandés notoriamente corrupto y tiránico que había perseguido a la disidencia y a las minorías étnicas, pero había conseguido un gran ascendente sobre el ejército gracias a su apoyo a la rebelión en Sudán, al tiempo que había levantado una especie de feudo en la región del Nilo Occidental. Además, había planeado deshacerse de Obote, de modo que en octubre de 1970 este le degradó y comenzó una investigación de su jefe militar relacionada con la malversación de fondos. Aprovechando la ausencia de Obote en Singapur, en enero de 1971, Amin dio un golpe de estado cerrando el aeropuerto de Entebbe, tomando Kampala y movilizando a la población contra la notoria corrupción de Obote. A todo eso hay que sumarle que Idi Amin prometió hacerse cargo de la situación solo hasta que pudieran convocarse nuevas elecciones y liberar a los presos políticos, promesa esta última que en parte cumplió. Obote se refugió en Tanzania junto a unos 20.000 refugiados y organizaron desde allí un golpe de estado contra Amin, que fracasó desde sus comienzos. Entretanto, este reunía en su persona todo el poder político del país e inauguró una dictadura militar en la que los tribunales civiles quedaron subordinados a los castrenses, que Amin controlaba. Como los golpistas pertenecían a determinadas etnias, el nuevo líder ordenó masacrarlas, en ocasiones de forma muy crueles, ejecutando a los soldados pertenecientes a estas en los mismos cuarteles. A partir de estos hechos, extendió la represión a muy diversos grupos sociales. El total de asesinatos durante su mandato ascendió a una cifra entre los 200.000 y el 500.000. Idi Amin se convirtió en un panafricanista, algo que nadie hubiera sospechado, y que ratificó con su presidencia de la Organización para la Unidad Africana entre 1975 y 1976. Su recién adquirido panafricanismo agudizó la posición anticolonialista de su régimen y en 1977 comenzó a exteriorizar una serie de excentricidades que le llevaron, tras expulsar a 2 diplomáticos británicos, a denominarse como conquistador del Imperio Británico. En su locura hizo elaborar planes de guerra contra Israel y declaró públicamente que Hitler hizo bien eliminando 6 millones de judíos. Se proclamó señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, y se autootorgó un doctorado en la Universidad Makerere. Pasó de la alianza con Israel a romper con Tel Aviv y posicionarse junto a Libia, la República Democrática Alemana y la Unión Soviética. Los norteamericanos cerraron su embajada en 1973 y 3 años después el Reino Unido hizo lo propio. Amenazó a Kenia con reivindicar una buena parte de su territorio y en 1978 una parte de sus propios seguidores le abandonaron y pasaron a Tanzania. Aquello le condujo a una desastrosa guerra contra ese país y pese a la ayuda que recibió del líder libio Gaddafi, Idi Amin terminó abandonando el poder. Nunca renunciaría a regresar a Uganda hasta que murió en 2003 exiliado en Jeddah, acogido a la conocida generosidad saudí para con según qué líderes políticos. Don Eduardo Fort, muy buenas noches. Bueno, la verdad es que el tema de Idi Amin es un tema particularmente truculento, pero muy, muy rico en muchas cosas, no demasiadas de ellas edificantes, pero en fin, llama la atención el que África se deteriorase de un modo tan rápido, con inmediatez a la independencia, ¿no? Era un continente acerca del que había puesto unas ciertas esperanzas y sin embargo todo se vino abajo por la rapidez con la que se independizó, sin que hubiera élites formadas, también presionado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, la verdad que en África podemos decir que hubo 2 situaciones claras. Hubo países como Ghana con Nkrumah
o Tanzania con Nyerere, o incluso el Congo con Lumumba, en los que la incipiente élite era ilustrada y tuvieron la suerte de encontrarse con un líder con más o menos buenas intenciones y con un nivel de preparación más o menos apto. Después, claro, nos encontramos con casos como Bokassa en la República Centroafricana, como Mengistu en Etiopía y en este caso con Idi Amin. Una persona que, como decía el muy buen informe previo, empezó como ayudante de cocina en el ejército británico, en los fusileros reales, y por su habilidad de medrar, porque tonto no era, llegó a ser teniente oficial y, bueno, terminó comandando el ejército. Bueno, no se puede hincar el diente a la cosa de África sin tener en cuenta la realidad de las luchas étnicas entre unos y otros. O sea, les ha superpuesto unas estructuras estatales que no se corresponden de forma natural con su organización y, bueno, ellos no acaban de entender o no acaban de identificarse con esas estructuras y dentro de cada estado, bueno, es una sucesión ininterrumpida de peleas étnicas. También sucedió esto en el caso de Uganda. Sí, Churchill, que por cierto llamaba Uganda la perla de África, porque si había un país con recursos naturales como para tener una proyección a futuro, ese era Uganda. El propio Churchill decía que había varios países de África que a él se le habían ocurrido durante una siesta. Quiero decir, África se dividió con una regla y una escuadra, dibujando en un mapa, y eso conllevó lo que conllevó, claro. No podemos olvidar, por ejemplo, el conflicto de Hutus y Tutsis en Ruanda. Quiero decir, el choque étnico es constante porque hablamos de tribus ancestrales, de etnias que vienen de siglos y que, como vos bien decís, no se reconocen en el marco de los países modernos. Bueno, aquí en general es una constante con casi todos los políticos, pero en el caso de Idi Amin es un caso, digamos, transparente en cuanto a que se trata de un político al que solo le importa la oportunidad y la garra donde la encuentra. Él comienza sirviendo al ejército británico en la lucha contra el anticolonialismo, ¿no?, por retener a África en manos de los británicos, y termina siendo uno de los líderes del movimiento panafricano. Es algo, en cuanto a la evolución ideológica, podemos decir, sorprendente si no supiéramos que lógicamente está impulsado por el deseo de poder y nada más, ¿no? Sí, básicamente un oportunista y cualquier especialista en la materia coincidiría en que un enfermo mental, porque una persona extremadamente paranoica, con delirios de grandeza, adjudicándose títulos a sí mismo inexistentes. No sé si se mencionaba en el informe que vimos al principio, incluso se hacía llamar doctor Hadji, que es el máximo nivel de conocimiento del Islam, que para tener ese nivel de sapiencia en la religión musulmana hay que estudiar durante años, cosa que evidentemente Idi Amin no había hecho. Pero básicamente eso, un oportunista que supo estar en el lugar indicado y que fue saltando de postura ideológica a conveniencia. Su enfrentamiento con Obote fue, si no tuviera esos, como decimos, ribetes trágicos, fue verdaderamente casi cómico. Se vigilaban entre ellos, se traicionaban a la mínima que podían y al final Idi Amin se quita del medio Obote en el viaje de a una reunión de la Commonwealth en Singapur, y cuando se da cuenta, bueno, pues Idi Amin le ha quitado el trono, como quien dice, la presidencia, pero también a su vez Obote estaba planeando acabar con Idi Amin, solamente que se le adelantó. Sí, básicamente fue la traición entre dos delincuentes, porque ambos habían estado involucrados en un caso de contrabando de oro, y Obote adquiere la suma del poder público cuando el Congreso, la Asamblea Legislativa de Uganda, decide investigar al presidente. Entonces, lo que hay en el golpe de Estado de Idi Amin a Obote no es más que el relevo de un ladrón por parte de otro ladrón y más tarde asesino. Bueno, parece que al menos en una ocasión, y seguramente no se limitará a eso, pero en denuncia de su médico, o uno de sus médicos, parece que practicó el canibalismo ritual. Se comió el hígado de su ministro de Asuntos Exteriores. Lo cierto es que apareció flotando con una incisión en la parte inferior derecha del abdomen, donde se corresponde con el hígado, y siempre se dijo que Idi Amin se lo había comido con un carácter ritual, con una intención ritual para, en fin, pues como se suele realizar en estos casos de canibalismo, para apropiarse de la fuerza y espiritual del muerto, ¿no?, del sacrificado. Sí, hay infinidad de testimonios de que Idi Amin tomaba, era una persona como buen líder, diríamos, genocida, paranoico, inseguro.
tomaba también ideas del folclore, las tradiciones religiosas locales, etcétera, como vimos en el programa anterior con Papadoc. El caso del canibalismo, como bien decís, lo de consumir el hígado sobre todo, que es el laboratorio del cuerpo humano, el corazón o el cerebro, tenía como sentido esto de adquirir la fuerza y la energía del enemigo. Y no fue el único, conocemos también el caso de Bokassa, que parece ser que incluso que se le encontraron allí en las neveras pues cuerpos humanos dispuestos para ser devorados. Verdaderamente una auténtica locura. Además, a Idi Amin se le diagnosticó paranoia. El mismo médico que le acusa de estos casos de canibalismo asegura que no tenía ninguna duda al respecto, era un paranoico. No solo no hay duda al respecto, sino que hay ejemplos claros. Cuando Idi Amin le encarga al director Barbet Schroeder un documental sobre su persona, y lo único que queda después de eso es un conjunto de imágenes ridículas y secuencias en las que él cuenta cómo va a invadir Israel y demás, él, no contento con el resultado, llena un hotel de turistas franceses, un hotel en Kampala, en la capital de Uganda, lo llena de turistas franceses, y de madrugada los hace llamar a Barbet Schroeder para decirle que o bien editaba nuevamente la película o le prendía fuego a todo el hotel con todos los turistas adentro. Los turistas los llamaron por teléfono para decir, por favor, señor, haga algo porque el presidente Amin nos va a matar. Con lo cual sí, era una persona con unos rasgos, bipolaridad ni hablar, totalmente, siempre pensando que lo querían asesinar, no confiaba en nadie, asesinando a sus propios seguidores. Cuenta la historia que incluso se producían interrupciones en el suministro eléctrico de Kampala porque los cadáveres se trababan con las turbinas de las represas. O sea, el río arrastraba los cadáveres y se interrumpía el servicio eléctrico porque, claro, no podían generar electricidad. Madre mía. Se proclamó señor de todas las bestias de la tierra y de los peces del mar, y cuando, en una maniobra o en una demostración, ¿no?, de su megalomanía, de su locura, y cuando expulsa a 2 diplomáticos británicos, pues claro, conquistador del Imperio Británico, se autoproclama. Es algo verdaderamente grotesco. Bueno, propio de su personalidad, como vimos en las imágenes, tiene una chaqueta plagada de condecoraciones totalmente inventadas, o sea, salvo una o dos que recibió durante su servicio en el ejército británico. Por cierto, él mismo dejó correr la leyenda de que en el ejército británico él había combatido incluso en la Segunda Guerra Mundial, cosa totalmente incierta. Y sí, eso era parte de su estrategia, como vimos con Papadoc, como repito, o como vimos con infinidad de líderes que se atribuyen cualidades incluso mágicas que no son reales. Y como pasa en muchos de estos casos, buscan la gloria en el exterior, buscan una gloria militar absolutamente ficticia, y él lo intentó, y digo lo intentó porque le salió terriblemente mal, contra Tanzania, donde se habían refugiado algunos de sus opositores más señalados, intentando invadir Tanzania, que bueno, era un ejército en comparación con el ugandés más desarrollado, y que acabó aplastando a aquel ejército de Idi Amin, que verdaderamente era pues una cosa desde el punto de vista militar ridícula. Esa situación se parece bastante a lo que sucedió en Camboya con Pol Pot, o lo que sucedió con Trujillo en República Dominicana. Se crea una realidad ficticia según la cual el ejército es poderoso y el país es una potencia, y cuando deciden agredir a un vecino, en el caso de Uganda, Kenia y Tanzania, lo que pasa es eso, lo que pasa es que terminan derrocando al propio gobierno. Hay muchos ejércitos que solo sirven para eso, digamos, ¿no?, que sirven para el control puramente interno, y que eso quizá les lleva a creer en una especie de sensación de hiperseguridad al dictador tiranuelo, en este caso Idi Amin, y luego no sirve absolutamente para nada de lo que tendría que ser su misión principal, que es la de defender al país de las agresiones de fuera. Lo que pasa es que en este caso no hay agresión extranjera, sino que es él el que se lanza contra Tanzania. Pues, don Eduardo, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche, o sea, para hablar de un personaje como Idi Amin, que no deja de ser verdaderamente fascinante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.